¿Cómo están, hermanos? Buenos días. Es un gozo para mí estar otra vez a través de este medio virtual para llevar la palabra del Señor. Así que vamos a comenzar nuevamente. Estamos examinando con la ayuda del Señor la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 15. Es una serie de sermones expositivos tratando de, con la ayuda del Señor, examinar las Escrituras a fin de que podamos entender, bajo la iluminación del Espíritu Santo, aquello que el Señor tiene para nosotros. Primera de Corintios capítulo 15, hoy vamos a tratar desde el versículo 50 en adelante. Unos pocos días antes de su crucifixión, nuestro Señor hizo una promesa para todos, que está en Juan 14:1-4. 14:1 dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Una morada es un lugar para vivir. Dice Jesús que en la casa de su Padre hay muchas moradas. La casa del Padre es el cielo. Jesús dice que hay muchas habitaciones, no solo para Él, sino también para nosotros, y que está preparando este lugar. ¿Cuándo será? En su segunda venida. Para vivir en la casa del Padre con Cristo, necesitamos primero entender algunas cosas. Nosotros no estamos equipados para el cielo. Ahora sí vamos a mirar el versículo 50 del capítulo 15. Dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Esto es lo que nosotros somos ahora, carne y sangre. Somos de la tierra, somos humanos, somos pecadores y vamos a morir porque somos corruptibles. En este estado es imposible entrar a la gloria, dice aquí el pasaje. Quizá una parábola nos puede servir, una parábola que está en Mateo capítulo 22. Se titula la parábola de la fiesta de bodas. No voy a leer todo, pero se trata de lo siguiente. El Señor comparó la entrada al reino de los cielos como la entrada a una fiesta de bodas. Inicialmente Él invitó a esta fiesta a muchos de sus allegados, pero sus allegados menospreciaron la invitación. Así que se invitó a otras personas, a toda clase de personas, como dice el versículo 9. Ya que se rechazó la primera invitación, dijo el Señor de la boda, dice en el 9, id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Este hombre, según esta parábola, no estaba vestido adecuadamente. La enseñanza es que para entrar en el cielo necesitamos vestirnos con la justicia de Cristo.
No vamos a entrar sin arrepentimiento de nuestros pecados. Algunos piensan que pueden colarse en el cielo y pretenden presentarse ante Dios de cualquier manera, es decir, sin fe y sin arrepentimiento. Eso significa vestido adecuadamente. Entonces lo primero es esto. Lo segundo es que necesitamos una transformación. Regresando a nuestro capítulo 15 de Primera de Corintios, en el versículo 51, sigue diciendo: He aquí os digo un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Ahora, la palabra transformado, transformación, viene también de una palabra griega que es la misma para metamorfosis. ¿Y qué significa metamorfosis? Significa cambiar de forma. Un ejemplo muy ilustrativo de esto es la oruga. Este pequeño gusano que va evolucionando y se transforma en mariposa. Viene un cambio en el cual pierde sus atributos primeros para adquirir otros mejores. Algo parecido sucederá en este tema de la transformación para heredar el reino de los cielos. ¿Cuándo sucederá? Versículo 52 sigue diciendo: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, ¿verdad? Y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. La final trompeta es una figura literaria que usa la Biblia y encontramos mucho de esto en Apocalipsis para decir que vendrá un anuncio extraordinario. En el tiempo más corto posible ocurrirá la resurrección y la transformación. Una transformación de los creyentes. Cuando suene la trompeta, ninguno que pertenezca al pueblo de Dios será pasado por alto. Esto sucederá en una segunda venida de Cristo. Parece que Pablo esperaba la inminente venida del Señor en su tiempo. Por eso dice él: no todos dormiremos, lo cual significa también no todos moriremos. ¿Por qué? Porque él esperaba que el Señor viniera antes de su muerte física. Y la promesa continúa: si el Señor viniera hoy, pues los que estamos vivos no pasaremos por la muerte física, sino que seremos transformados en un cuerpo espiritual, glorioso. ¿Qué sucederá entonces? El versículo 52 ya lo leímos. Los muertos se levantarán incorruptibles y los que estén vivos, cuando Cristo vuelva, serán transformados. Nuestros cuerpos serán incorruptibles, dice el versículo 53. ¿Y por qué? Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Lo corruptible es lo mortal. Lo que se descompone no sirve para el cielo. Naturalmente, porque el cielo es absolutamente perfecto. Por esta razón nuestros cuerpos resucitados y glorificados serán inmortales, es decir, no morirán jamás. Y un segundo aspecto importante de este pasaje es que la muerte no será más. Versículo 54 dice: y cuando esto corruptible, el cuerpo humano, se haya vestido de incorrupción, o sea, se ha transformado, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Cuando esto suceda, la muerte habrá desaparecido. En otras palabras, la muerte será devorada, tragada, no existirá más. Por eso el apóstol personifica la muerte y
le habla como si fuera una persona y le pregunta, ¿dónde está su aguijón o muerte? Algunas arañas, escorpiones o avispas tienen un punzón con un veneno y lo inyectan a su víctima. Sin ese aguijón no pueden actuar contra su víctima. Pues bien, dice aquí que la muerte ya perdió ese aguijón, perdió su veneno mortal. Hablando espiritualmente, ese aguijón es el pecado que nos mata. La muerte mostró su aguijón mortífero desde Adán. ¿Cuál es el poder de la muerte? Dice la Escritura que es el pecado, ¿no? Y por eso Pablo pregunta aquí en el 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, dice aquí con mucha claridad. El poder de la muerte es el pecado. Dios dijo a Adán, el día que usted coma de lo prohibido morirá. Y así sucedió. Adán murió espiritualmente y nosotros sus hijos también. Y así está escrito, la paga del pecado es la muerte. ¿Cuál es el poder del pecado? Aquí lo leímos en el 56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Y Pablo explica muy bien este asunto de la ley en Romanos capítulo 7, en el versículo 7. Ahora, probablemente el pecado de Pablo era la codicia, porque mire, dice aquí, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Como digo, probablemente el pecado de Pablo era la codicia, ¿por qué lo menciona? Así que cuando él conoció la ley, la entendió, conoció el mandamiento bien, se dio cuenta que había pecado, porque el pecado es transgresión de la ley. De manera que el pecado, por medio de la ley, lo condenó y lo mató espiritualmente. Porque en el versículo 9 dice, yo sin la ley vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Pablo era un judío que desde niño había conocido la ley de Dios. Era un fariseo. Pero por muchos años él no entendía lo que la ley exigía realmente. Tenía la letra, pero no entendía el espíritu de la ley. Él pensaba que estaba cumpliendo muy bien todos los mandamientos y toda la ley. Pensaba que las cosas entre él y Dios estaban muy bien, pero en realidad estaba muy equivocado. Cuando entendió lo que la ley exigía y se dio cuenta que en verdad él no la había cumplido y que la había violado, entonces se dio cuenta cuán pecador era y su convicción fue tan impactante que dice que él murió. Porque el mandamiento de la ley destruyó su autoconfianza y su autojusticia. Se dio cuenta que estaba condenado porque el pecado es la violación de la ley de Dios. La ley de Dios entonces nos condena, nos mata, porque pone al descubierto nuestros pecados y exige un castigo. Por el contrario, la gracia de Jesucristo quita nuestro pecado, quita la sanción y la condenación de esta ley de Dios. Y un tercer aspecto tiene que ver con
lo que dice el versículo 58 de nuestro pasaje de Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15. En Primera de Corintios 15, en el último versículo, 57 y 58, leemos, dice, mas gracias sean a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él murió por nosotros, con su sacrificio pagó la condenación que merecíamos, pagó el castigo que la ley exigía. Y luego entonces hay un llamamiento a la perseverancia en el 58. Dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hay un llamamiento aquí, teniendo en cuenta todo lo anterior y estas maravillosas promesas, para que nosotros seamos firmes y constantes. Nuestro trabajo en la iglesia debe ser parejo, sin altibajos, debe ser un trabajo estable, es decir, completamente seguro de lo que estamos haciendo. Hacemos un trabajo para Dios y debe ser un trabajo estable, que no tambalea. A la vez creciendo en la obra del Señor. Nuestro servicio para Dios no debe ser mediocre, sino que debe ser un servicio en constante aumento, cada día mejor, abundando en toda buena obra, no haciendo lo mínimo, sino lo máximo que podamos. Quizás nos sirva mucho la parábola del siervo en Lucas 17:10 para este asunto. En Lucas 17:10 tenemos la parábola del siervo. Lucas 17, del versículo 7 en adelante, dice así, ¿quién de vosotros teniendo un siervo es un trabajador, en los tiempos de Jesús era un trabajador, pero casi que un esclavo, aunque la esclavitud era muy diferente en aquel entonces, ¿no? Pero era alguien que estaba a disposición de su amo. ¿Quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver el del campo luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. ¿Y de qué nos sirve esta parábola? Pues a veces nosotros somos como estos trabajadores que se limitan a hacer lo mínimo, porque no mueven un dedo para hacer más de lo que se les manda. Aplican la ley del mínimo esfuerzo. Cumplimos nuestros deberes de una manera mínima. No pensamos cómo podemos mejorar como cristianos, cómo ser más útiles, sino que nos conformamos quizás con asistir a la iglesia el domingo. Y hemos hecho algunas cosas probablemente y pensamos que todo el mundo debe estar agradecido con nosotros y Dios mucho más. Pero el llamamiento es mucho más que cumplir con ciertas tareas. Dios nos llama a una vida devota, a orar diariamente por este mundo que perece, a ser miembros activos en la iglesia, a anunciar las buenas nuevas de salvación con toda persona que tengamos la oportunidad, a trabajar por la salud espiritual de nuestra familia, a ser generosos con nuestras ofrendas para sostener el culto. Cuando usted hace todo esto, apenas está haciendo lo que se le ha mandado.
y no hay de qué jactarse. Nosotros somos siervos del Señor. Como tal le debemos obediencia, incluso cuando sus órdenes nos parecen difíciles. Y no debemos esperar alabanzas por el cumplimiento de nuestro deber. El deber es lo que se espera de una persona. Si usted llega al trabajo a tiempo, su jefe no le dice, muchas gracias por estar aquí a tiempo, lo felicito. No, se espera que usted esté en el trabajo a tiempo. Ese es su deber. El asunto es que no ganamos puntos haciendo lo que tenemos que hacer, lo que Dios nos ha mandado. No podemos reclamar nada a Dios, porque todo lo que tenemos lo hemos recibido por su gracia. Fuimos rescatados del poder del pecado, de manera que vamos a exigirle a Dios que nos felicite por hacer nuestro deber, como en el caso de la parábola. Y una cosa que tenemos que tener en cuenta es que lo que hacemos para Dios no es en vano. El trabajo que hacemos para el Señor dentro y fuera de la iglesia no es en vano. No es un esfuerzo inútil. Todo esfuerzo que hagamos para que el Evangelio sea conocido y más personas encuentren la verdad no quedará sin recompensa. En la vida de los pastores y de los hermanos habrá momentos en que quizás el desánimo nos empuja a abandonar la tarea porque se piensa que más son los problemas que las bendiciones. Y el diablo nos puede engañar con ese pensamiento. Sin embargo, nuestro trabajo para el Señor no es en vano. Así lo dice la carta a los Filipenses, un poco adelante. La carta a los Filipenses, en el capítulo 2:16, dice lo siguiente, dice que nosotros debemos estar asidos de la palabra de vida, es decir, agarrados, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Viene el día en que cada uno de nosotros tenemos que rendir cuentas. El apóstol esperaba que todo su trabajo para el Señor rindiera fruto para la gloria de Dios, no que sucediera lo contrario, que en el día del juicio, tristemente, todo lo que él había pensado que había hecho bien resultara que había sido inútil. Y por eso dice, nuestro trabajo no es en vano, por lo tanto debemos estar firmes ante las falsas enseñanzas y las diversas tentaciones. La esperanza segura de la resurrección fue un estímulo para la iglesia de aquel entonces para perseverar en la fe, y lo debe ser para nosotros. La exhortación a estar firme, es decir, a ponerse en pie, es para todos. Y eso significa también que debemos ser activos en la obra del Señor. Debemos fomentar la actividad para Dios. Por eso en Hebreos capítulo 10, 25, Hebreos 10, 24, dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. A las buenas obras. ¿Está claro? Conclusión a esto, apreciados hermanos. En la segunda venida del Señor no todos moriremos, pero todos seremos transformados. No sabemos quiénes van a estar vivos, porque no sabemos cuándo el Señor venga. Pero si viniera hoy, seremos transformados. Tendremos un cuerpo espiritual o glorioso semejante al de la gloria de Jesús. Algo maravilloso. La muerte ya no nos podrá hacer ningún daño, porque resucitaremos para no morir jamás. Mientras llega ese día, mantengámonos firmes sin fluctuar. Así nos lo enseña la epístola a los Hebreos en el capítulo 6,
versículo 10, porque dice allí: pero en cuanto a vosotros, oh amados, versículo 9, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Debemos estar en permanente crecimiento. Así las cosas, apreciado hermano. ¿Usted cree verdaderamente en todo esto que hemos visto hoy en las Escrituras? Esto es un asunto de fe, porque Hebreos en el capítulo 11:1 dice, hablando de la fe, dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, yo tengo la certeza de estas cosas, creo en esas cosas. ¿Tiene usted esta certeza de la resurrección? Debe tenerla, porque si no la tiene, debe clamar a Dios y decirle que lo ayude para salir de su incredulidad. El Señor dijo: el que en mí cree será salvo, el que no cree será condenado. Nosotros creemos que somos salvos porque hemos creído en el Hijo de Dios, que murió y resucitó por todos nosotros. Que Dios lo bendiga, hermano, y le ayude a continuar con esta fe. Muy bien, ahora vamos a cantar un precioso himno. Es un himno antiguo. No está en nuestro himnario, pero lo cantan muchas iglesias. Y en una época se cantó, se titula Bellas Mansiones. Vamos a entonar este himno.
a Jesucristo, debes ya entregarte, tendrás también una bella mansión, bellas mansiones, allá ya en la gloria, tendré la mía, el gozo sin par. Suenan las notas de la grata victoria, voy pues con gozo a mi dulce hogar. Bellas mansiones, allá ya en la gloria, tendré la mía, el gozo sin par. Suenan las notas de la grata victoria, voy pues con gozo a mi dulce hogar. Ok, hermanos, ahora que hemos cantado este bello himno de esperanza y de fe, vamos a orar. Padre Celestial, en esta mañana te damos infinitas gracias, Señor. Gracias, Padre, por todas tus promesas, por esta promesa maravillosa, extraordinaria. Y sabemos, Señor, que tú has puesto esta certeza en nuestro corazón. La muerte no es el fin. Y llegará el día cuando la muerte no existirá más. Y cuando nosotros viviremos en tu gloria y haremos muchas cosas que tú tienes preparada para cada uno de nosotros, para tu pueblo. Gracias, Padre, por esta bendición y esta promesa que nos das. En el nombre de tu Hijo Jesús damos gracias. Amén.